Chicos, ahora oficialmente los saludo y les doy la previa de la bienvenida oficial del trimestre 2026-3. ¿Ya? Recordar que el inicio de clases oficiales es la semana del 23 de marzo. Sin embargo, realizamos esta reunión de manera previa, un poquito para bajar la ansiedad respecto a este proceso, que es un hito súper importante dentro de su carrera y también para poder anticipar ciertas gestiones que algunas de ustedes necesitan realizar previo a realizar su práctica profesional. Buscar centros de práctica, anticipar cambios dentro de la misma organización, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora voy a empezar a mostrar la presentación y después vamos a tener al final una ronda de preguntas, así que cualquier cosa lo vemos al final de la presentación. Para comenzar, les comento que la actividad de práctica profesional es una actividad obligatoria dentro de su plan de estudio, ¿ya? En el caso de su plan de estudio, ustedes son de la Corte 2023, ¿ya? Se desarrolla en el 10º trimestre del programa de estudios y su duración es de al menos 320 horas cronológicas, ¿ya? ¿Por qué digo al menos 320 horas cronológicas? Porque dependiendo de muchas cosas, de muchas modalidades, a ustedes puede ser que alguna organización, alguna empresa les pida, por estructura de la organización, realizar una cantidad de horas superior a esto. En el caso de que se presente de esta manera, no hay inconveniente. Ustedes pueden realizar una mayor cantidad de horas siempre y cuando ustedes estén de acuerdo con realizarlas dentro de la organización, si es que es un beneficio profesional su inserción dentro de la empresa. ¿Ya? Como requisitos se pide que ustedes tengan todas las asignaturas aprobadas hasta el trimestre previo a la práctica profesional. El objetivo principal de esta práctica profesional es que el estudiante demuestre el logro de las competencias de su perfil de egreso, ¿ya? En un contexto aplicado. Además, esta asignatura es una instancia de vinculación con el medio, ya que busca ser un puente entre las organizaciones y usted, y también esta experiencia les favorece la inserción o la empleabilidad para quienes actualmente no estén trabajando. La práctica la pueden realizar en el lugar de trabajo actual o en un emprendimiento propio, siempre y cuando este emprendimiento propio esté formalizado, ¿ya? Y siempre y cuando las funciones que ahí realicen se alineen a las competencias del perfil de ingreso de su carrera, ¿ya? Si ustedes no saben cuáles son las competencias del perfil de ingreso de su carrera, las pueden revisar dentro del metacurso de la carrera, ¿ya? Ahí hay el metacurso dentro del aula digital, dice contador auditor vespertino, y tienen una pestaña que dice perfil de ingreso, y ahí salen las competencias clave de su malla, que también yo les comparto posteriormente junto con la grabación de esta reunión y los documentos que necesitan completar, que les voy a ir mencionando posteriormente, ¿ya? Quienes actualmente no trabajen en el área o que tengan algún problema para poder encontrar un lugar de práctica, nos pueden escribir a la coordinación, ¿ya? Para poder solicitar algún apoyo con esto. En este caso particularmente nosotros le pedimos su currículum vitae y dentro de los contactos que tenemos disponibles derivamos el currículo para poder apoyarlos con esta gestión en la medida que nos es posible, ¿ya? Así que cuenten también con ese apoyo desde nuestra parte. ¿Cómo se inicia este proceso formal? Obviamente, lo primero es que nosotros dentro de esta semana les vamos a inscribir oficialmente la asignatura dentro de su inscripción de ramo, ¿ya? Y para poder dar inscripción oficial a esto, lo que ustedes tienen que hacer es completar una ficha de inscripción, que se las compartimos a través de un formulario de Google en línea, ya que les voy a mostrar ahora en un ratito. Y dentro de ese formulario ustedes tienen que adjuntar en PDF la carta de la organización, que es un documento que también les voy a mostrar, que ustedes completan, se lo firme, se lo timbra a la organización en donde van a realizar la práctica y lo suben junto a este formulario. Con eso nos llega la información a nosotros vamos a revisar la pertinencia de las funciones que van a realizar en función de su carrera y con eso damos por iniciado el proceso de práctica. Y con dar por iniciado, lo que nos referimos es que nosotros le asignamos un o una docente guía que nos va a acompañar en este proceso. ¿Y por qué los necesita acompañar? Porque
durante el desarrollo de esta práctica profesional, ustedes lo que tienen que realizar es un informe de práctica profesional. Y en este informe considera un diagnóstico y una propuesta de mejora en relación a la unidad o al departamento en donde ustedes van a estar realizando la práctica. ¿Ya? Es por eso que nosotros le hacemos la asignación de un docente guía que les va a hacer la respectiva retroalimentación respecto al informe de práctica. Y también va a ser quien, en relación a una pauta que les voy a mostrar, va a calificar su informe de práctica profesional. Ahora bien, también para asegurar un aprendizaje completo, el supervisor, la jefatura directa o quien se encargue de usted dentro de la organización, también deberá realizar una evaluación de su desempeño. Entonces, para ir recapitulando, nosotros tenemos un formato que es este formato que se llama Carta de la Organización. Nosotros en el correíto que les vamos a enviar, les vamos a adjuntar este formato y ustedes tienen que completarlo acá con sus nombres, con sus apellidos, con la carrera. Acá va a indicar específicamente la cantidad de horas, ¿ya? Como aquí dice 200 horas, pero en el caso de su carrera son 320, ¿ya? Y usted acá va a ir el nombre de su supervisor o jefatura directa, se los va a firmar y se los va a timbrar. Y este documento ustedes lo van a pasar a PDF y lo van a adjuntar en un formulario muy similar a este, ¿ya? Que obviamente va a decir contador auditor vespertino, aquí va a ser 2026. ¿Ya? Y aquí ustedes van a tener que completar en una parte sus antecedentes, sus datos, la identificación de la empresa en donde van a realizar la práctica, la identificación del jefe o supervisor directo de la práctica y la información de el periodo de práctica, cuándo la inician, cuándo la terminan, cuáles van a ser las funciones que van a realizar y la pertinencia con las áreas de dominio de su carrera. ¿Ya? Y finalmente, aquí al final abajo le dice añadir archivo. ¿Ya? Lo que ustedes van a hacer es adjuntar la carta de la organización. ¿Ya? Ahora, están viendo el formulario correctamente y la carta, ¿verdad? Sí, sí ¿Sí? se ve. Ya, perfecto. Me entró la duda. Ya. Y aquí les muestro a grosso modo cuál es la estructura del informe, pero ustedes no se preocupen porque cuando ustedes tengan una o un docente asignado, lo primero que va a hacer este docente es una reunión inicial con ustedes, ¿ya? Puede ser una reunión grupal en donde lo que va a hacer es mostrarles la estructura, el detalle del informe de práctica, que ustedes van a tener que completar, que van a tener que desarrollar y de qué manera abordarlo, ¿ya? Y posteriormente ustedes van a acordar con ese profesor o profesora fechas de avance. Es decir, por ejemplo, el ítem 1 del informe se los vamos a entregar en esta fecha, el ítem 2, el ítem 3. Lo importante acá es que se pueda cumplir con el plazo de entrega final que corresponde al final del trimestre, que es el 21 de junio del 2026. ¿Ya? En esa fecha vamos a terminar el actual trimestre y es como el plazo final que tienen para la entrega final del informe. ¿En qué consta este informe? La primera gran parte del ítem 1, ustedes van a describir la organización en aspectos generales, misión y visión, organigrama y el área en donde ustedes van a trabajar. En la segunda parte es propiamente tal el desarrollo de su práctica, en donde van a describir cuáles son las funciones que van a realizar dentro de la empresa, van a hacer un análisis crítico del funcionamiento del área en donde van a estar insertos, y en función de ese análisis crítico, ustedes van a detectar una posible mejora dentro de esa área o de algún proceso. Y finalmente van a hacer la propuesta de mejoramiento en función a esa falencia detectada o esa posible mejora. Finalmente, la parte final son las conclusiones donde ustedes brevemente van a describir cuáles son los beneficios de la organización al haberlos tenido ustedes como practicantes y cuál fue su beneficio profesional de haber estado inserto en la empresa realizando su proceso de prueba. ¿Ya? Aquí se los describí como a gran escala, porque después su docente guía fue el que va a profundizar. Ustedes van a ver en este informe, ya en esta estructura, que ustedes van a tener descrito en azul, más o menos qué se espera que ustedes respondan en cada uno de los apartados, ¿ya? Como una especie de guía. Así que si lo mencioné muy rápido, no se preocupen porque van a tener la instancia en donde esto se va a aclarar de manera más pausada. También tenemos una rúbrica y en esta rúbrica que también les vamos a compartir para que ustedes tengan claridad de qué se les va a evaluar,
ahí se identifica que se les va a evaluar los contenidos del informe, el conocimiento y las competencias profesionales evidenciadas dentro del informe, cómo fue la propuesta de mejora que ustedes realizaron, la estructura y escritura y redacción del informe, etcétera, etcétera. Tienen una pauta, ya se les va a asignar un puntaje y en función de ese puntaje se les va a asignar una calificación. ¿Ya? Y también encontramos con otro tipo de formato que es una carta de presentación. Si por ese motivo alguno de ustedes necesita presentar una carta en alguna empresa para presentarse a una entrevista, nosotros les podemos emitir esta carta en donde van a ir sus datos, su carrera, la cantidad de horas que necesitan realizar y más o menos descrito cuál es el objetivo de esta práctica para que ustedes lo presenten, en el caso de que lo necesiten. ¿Ya? Y a grandes modos, esa es más o menos la descripción de lo que de lo que ustedes van a tener que realizar dentro de su práctica y más o menos cuáles son los procesos para la inscripción de este ente. Así que ahora dejo el micrófono abierto para que ustedes puedan realizar cualquier consulta respecto a la práctica que les haya quedado. ¿Nadie? ¿Ninguna consulta? ¿Quedó todo clarito? Yo por mi lado no tengo ninguna duda. Todo claro. Perfecto, o sea, solamente recordar que dentro de estos próximos días yo les voy a enviar un correo informativo en donde va a estar más o menos resumido todo lo que yo les estoy comentando, va a venir el formato de carta de la organización, va a venir el link del formulario que ustedes tienen que completar y a medida que ustedes vayan completando esto, después les va a llegar un correo que se va a llamar asignación de docente guía o docente tutor, en donde les va a decir, por ejemplo, por inventar, les comunicamos que el docente Marcelo Bizarro va a ser su profesor guía y desde ahí en adelante ustedes se van a comunicar directamente con él o la docente guía para poder ir viendo todo lo que tiene que ver con el desarrollo del informe. ¿Ya? Así que eso, ya como veo que no quedó ninguna duda en particular, ya solamente queden pendiente el envío de este correíto y recordarles que la semana del 23 de marzo es el comienzo de las clases. Nosotros en la coordinación estamos elaborando los calendarios académicos, así que lo más probable es que hoy día es martes, entre mañana y el jueves ya le esté llegando el correo con el calendario académico donde se especifica cuál va a ser el orden de las asignaturas que les corresponde cursar este periodo, ya el 2026-3. Y posteriormente, unos días antes de que comiencen las clases, recuerden que les van a ir apareciendo las asignaturas en el aula digital, a medida de que se acerque la fecha de impartición de cada una de estas asignaturas. Recuerden que no aparecen todas a la vez, así que solo les va a aparecer la primera asignatura del trimestre por el momento. ¿Ya? Así que eso, chicas, chicos, les agradezco enormemente el tiempo para conectarse a esta reunión, sobre todo en este horario, y nos estamos viendo próximamente para cualquier cosita desde el 23 de marzo. Ya que tengan un buen resto de tarde. ¿Ya? Igual, Profesor, muchas gracias. Sí, cuéntame. profesor, disculpe, no sé si no escuché, ¿la práctica va a comenzar esa semana del 23 o puede ser posterior el comienzo de esta? Que no alcancé a escuchar bien esa parte. Sí, perfecta pregunta porque justo eso no lo mencioné ya. Si bien en la práctica comienza, el periodo académico comienza el 23 de marzo, entendemos que entre el proceso de búsqueda de práctica profesional, la inscripción, rellenar los documentos, puede que no inicien oficialmente esa misma semana. Recuerden que la práctica son 320 horas. Si nosotros, a ver, deja calcular, eh, supongamos que realizan 40 horas semanales, porque depende de la cantidad de horas que tenga la empresa. Ustedes van a demorar alrededor de 8 semanas en culminar la práctica. Y el trimestre tiene 13 semanas, ¿ya? Así que ustedes podrían más o menos comenzar hasta la tercera, cuarta semana del trimestre y alcanzarían a terminar al día antes de la finalización. ¿Ya? Obviamente cualquier situación particular que a ustedes les surja con el comienzo de la práctica, lo podemos ir evaluando. ¿A qué me refiero? Si ustedes no comienzan en la cuarta semana y comienzan en la quinta o en la sexta, nosotros al final del trimestre podríamos evaluar dejar la práctica o la nota pendiente y se cierra al comienzo del siguiente periodo. ¿Ya?
Así que cualquier particularidad que tengan, lo van comunicando directamente con nosotros y vamos viendo el caso a caso. Así que no se preocupen. Gracias. Eso sería. Que estén súper. Cuídense. Muchas gracias. Chao. Chao. Chao, Chao, chao. muchas gracias.